En el mundo existen 680 refinerías de petróleo crudo. Estados Unidos predomina en la cima con 135. Y entre China, Rusia, la India, Japón y nuestro país vecino procesan 45 millones de barriles diarios. La dinámica entre los países que son potencia mundial es simplemente tratar de quitarle petróleo a cualquier país que se deje, tal como lo hace Estados Unidos con Siria. Pero en México las cosas son diferentes. Aquí nos dejaron un sistema de gobierno en donde el poder y la riqueza pertenecían solamente a unos cuantos. Y la oposición, sin argumentos, ha tratado de convencernos día a día de que la producción y la refinación del petróleo dejaron de ser negocio. En 1988, el día que se cayó el sistema, México pasó a manos de sus verdugos. A partir de Carlos Salinas de Gortari, se dejaron de descubrir yacimientos petroleros importantes. Vicente Fox llegó al poder y comenzaron a drenarse rápidamente los yacimientos que ya teníamos. Y empezaron a dejar a la deriva toda la infraestructura petrolera de este país. Luego llega Felipe Calderón y de repente baja la producción. Viene la deuda de Pemex y del mantenimiento, bueno, ya ni hablamos. Años más tarde, Enrique Peña Nieto entrega los pozos petroleros a empresas extranjeras. El plan de todas estas personas que se enriquecían a costa del petróleo mexicano, entre otras cosas, era desmantelar la industria petrolera mexicana, entregársela a otros países a cambio de sobornos. Y aquí es donde no se nos olvida que Ricardo Anaya vendió la soberanía petrolera de este país por menos de 7 millones de pesos. Gracias a todo lo que estas personas hicieron en México, nos vimos obligados a tener que importar cerca del 70% de los combustibles de este país. ¿Qué pasaría si otros países dejan de vendernos petróleo? La economía de México iría al suelo inmediatamente. Tenemos décadas con esa incertidumbre. A partir de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno, se empezó a trabajar para poder fortalecer a Pemex. Se ha trabajado día y noche desde el 2018 para rehabilitar 6 refinerías que estaban viejas y descuidadas y que solamente estaban produciendo menos de la mitad de su capacidad. Se habla de un 30%. La oposición se la ha pasado diciendo que es una pésima idea. Se quejan de la nueva refinería de Dos Bocas y se quejan también de la inversión para poder levantar las que ya teníamos. Pero es curioso cómo nadie se quejó cuando nos desmantelaron. En tan solo 2 años, Pemex ha descubierto 3 yacimientos petroleros enormes que suman cerca de 1.200 millones de barriles para su extracción. Y pensando a futuro, para el 2023, por ejemplo, el estado de Tabasco podría producir el 60% de todo el gas natural que se consume en México. ¿Se imaginan toda la capacidad que tiene nuestro país de ser potencia mundial si tenemos megayacimientos que contienen más de 600 millones de barriles? Es normal que estén tan enojados porque vivían de eso, de los sobornos que venían de otros países a cambio de nuestra riqueza petrolera. Por eso quieren detener a Andrés Manuel López Obrador en su intento de levantar a Pemex. Porque si seguimos así, al término de este sexenio, México volverá a ser autosuficiente en la producción de su propio combustible. Es por eso que a la oposición le parece mal que se esté trabajando en recuperar nuestras propias refinerías. Miles de empresarios, de funcionarios, de políticos resultarían afectados con esto porque se les acabó la entrada de dinero. Pero los mexicanos salimos ganando. El precio de las gasolinas inminentemente iría hacia abajo. Tendríamos una producción segura de petróleo sin tener que depender de ningún país.